Estamos en la tercera semana de nuestra serie de exposiciones en el libro a los Hebreos, en la epístola a los Hebreos. Ahora creo que me escucho demasiado. Y hemos estado en este espacio de dos sermones, todo el capítulo 1 y el comienzo del capítulo 2, viendo cómo el autor de Hebreos comienza esta epístola de alguna manera magnificando la persona del Hijo. Él nos ha estado diciendo que el Hijo de Dios es superior a los ángeles. Y Él nos ha estado dando razones en el capítulo 1 de esta superioridad. Y Él ha estado mostrando al Hijo como aquel en cuya mano está todas las cosas. Él es el quien constituyó o se constituyó heredero de todas las cosas. Él es quien hizo el universo. Y de alguna manera el autor de Hebreos está hablando de esa majestad y de esa gloria que el Hijo tiene, que es por mucho superior a los ángeles. Él llega hasta el Antiguo Testamento y nos muestra por medio de algunos salmos cómo Dios mismo está exaltando a su Hijo en estos salmos. Y termina el autor de Hebreos en el capítulo 1 mostrándonos esta realidad. Comienza el capítulo 2 también como parte de este argumento que él está estableciendo, diciéndonos ahora que entonces el mensaje que el Hijo trajo debe ser escuchado. Él comienza a dar una advertencia a toda aquella comunidad hebrea que está escuchando o recibiendo esta carta, para que esta comunidad hebrea, donde muchos, producto quizás de la persecución o de cómo están siendo presionados por su fe a regresar atrás, entiendan el peligro que hay de apostatar de la fe que ellos han recibido en Cristo Jesús. Y él básicamente les dice: si la palabra que los ángeles trajeron en el pasado era firme, y si la desobediencia a esa palabra traía justa retribución, ¿cuánto más si nosotros descuidamos el mensaje que hemos recibido por el Hijo? Y ese mensaje que hemos recibido por el Hijo, según el autor de Hebreos al comienzo del capítulo 2, ¿cuál es? Es el mensaje de la salvación. Lo que los ángeles anunciaron tiempo atrás, de una manera, vamos a decir, no tan clara, el Hijo, en estos días, dice el autor de Hebreos, nos los ha dado a conocer con claridad. Y hay algo que nosotros conocemos que llamamos en teología la revelación progresiva. Y básicamente el autor de Hebreos está apuntando a cómo en el Hijo esa revelación de Dios ha sido o ha llegado a consumarse completamente. Ya no es un misterio. Ahora vemos con claridad a qué los ángeles del Antiguo Testamento estaban apuntando. Y dice el autor de Hebreos que hay que prestar mucha atención a ese mensaje. Esto también es un ánimo para la iglesia. Y el ánimo para la iglesia en este mensaje es que la salvación que el Hijo nos ha traído es una salvación segura. Y la iglesia puede estar anclada y animada en esto. Pero mis hermanos, el autor de Hebreos no termina ahí su argumento, y él va a cerrar el capítulo 2 finalizando este argumento que ha estado trayendo sobre la superioridad del Hijo con relación a los ángeles y por qué nosotros debemos escuchar al Hijo. Y hoy vamos, mis hermanos, a ver la parte final del capítulo 2, y yo quiero invitarle a que usted pueda abrir su Biblia en Hebreos capítulo 2, versos del 5 al 18. Y este es el texto que nos ocupa esta mañana. Hebreos capítulo 2, versos del 5 al 18. Si usted lo tiene y tiene a bien ponerse en pie, vamos a leer la palabra del Señor allí. Dice el autor de Hebreos: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando,
Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Lo has coronado de gloria y honor. Y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía a aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en Él confiaré, y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Padre, aquí está tu palabra. Ella es bendita, Señor. Ella es suficiente. Te rogamos que por medio de ella tú nos hables en esta mañana. Que permitas que podamos, Señor, ser fieles, claros, sin añadir ni quitar nada. Que tú, oh Dios, prepares nuestros corazones y nuestra mente para recibirla con gozo. Y que podamos, Señor, también honrarte al ser obedientes a Él. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, lo que el autor de Hebreos está queriendo transmitirnos en esta parte final del capítulo 2 es esta verdad. Jesús ha conquistado el mundo venidero por medio de su muerte. Jesús ha conquistado el mundo venidero por medio de su muerte. Y lo vamos a estar viendo en dos partes en este pasaje. Primeramente vamos a estar en los versículos del 5 al 8, viendo acerca de cómo el mundo venidero es dado al hombre como gobernador y no a los ángeles. Y esta es la primera cosa que el autor de Hebreos nos está diciendo allí. Y aun cuando los ángeles pudieran parecernos fascinantes, ¿verdad? Y aun cuando vemos que ellos jugaron, como el autor de Hebreos está diciendo, un papel importante en la entrega de la ley o en todo lo que nosotros recibimos como palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Aunque el mundo espiritual pueda resultar a veces tentador, ¿verdad? Nos llame la atención. El autor de Hebreos nos está diciendo o nos continúa hablando sobre la superioridad del hombre con relación a los ángeles. Y ahora el pueblo hebreo está recibiendo, está escuchando las palabras y el testimonio de cómo este hombre ha sido puesto por Dios para gobernar el mundo. Y mis hermanos, queremos ver cómo el autor de Hebreos está haciendo esto. Él está haciendo una cita, él está haciéndose eco de lo que el Salmo 8 está diciendo. Si usted va al Salmo 8, para que tenga un poco de contexto, lo que el salmista está haciendo en el Salmo 8, en primer lugar, es que está viendo de manera asombrosa la majestad de la creación de Dios. Él está levantando sus ojos y él está viendo lo maravillosa que es la creación de Dios.
Y en contraste con eso, el salmista mira al hombre y se hace la pregunta que nosotros vemos que está reflejada en Hebreos capítulo 2. La pregunta del salmista es, ¿qué es el hombre? Para que tú te acuerdes de él. O el hijo del hombre para que te intereses en él. El salmista está diciendo, tu creación es tan majestuosa y tan grande que cuando yo volteo y miro al hombre, el hombre parece insignificante. El hombre parece solamente un detalle minúsculo de tu creación. Pero ahora sucede algo importante. Y si usted va al Salmo 8, hay una ruptura en esta idea. Y el salmista dice, sin embargo. Y este sin embargo es lo que el autor de Hebreos está tomando en el versículo 7 del capítulo 2. Y él reflexiona y dice, lo has hecho un poco inferior a los ángeles, pero lo has coronado de gloria y de honor. Y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Mis hermanos, el salmista está reconociendo en el Salmo 8 que Dios formó al hombre y lo puso en esa maravillosa creación como gobernador de ella. Si usted va al Edén, y es donde mejor usted puede ver eso, usted podrá ver a Dios creando en el capítulo 1 de Génesis, crea al hombre, crea a la mujer, los pone en el huerto y le da una orden. Y la orden de Dios para Adán era que Adán era el administrador de la creación de Dios. Dios pone al hombre en esa preciosa y vasta creación como alguien importante, como aquel que tenía que sojuzgar, como aquel que tenía que multiplicarse y como aquel que tenía que administrar su creación. Y eso es lo que comienza recordando el autor de Hebreos. Pero en el versículo 9, él nos está recordando algo. Y él nos está, perdón, en el versículo 8, él nos está recordando algo. Y nos está recordando, mis hermanos, que hoy nosotros no vemos que eso que Dios dejó por mandato al hombre esté sucediendo. Él nos dice, pero al sujetarlo todo a él no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Y el autor de Hebreos nos está dando una pincelada de cómo Adán y nosotros, Adán y compañía, sencillamente falló en tomar el mandato de Dios y hacerlo realidad. Si usted mira el mundo a su alrededor, usted podrá irremediablemente estar de acuerdo con lo que el autor de Hebreos está diciendo. Ahora, nosotros no vemos que esa creación esté sujeta al hombre. Nuestro pecado ha hecho que eso no sea hoy una realidad. Pero, y esta es la segunda cosa que podemos ver en este pasaje, y aquí es donde el autor de Hebreos está apuntando todo su argumento. Hay alguien. Jesús es el gobernador coronado de gloria y de honra, donde el mundo está sujeto en su muerte. Y eso es lo que el autor de Hebreos está diciéndonos desde el verso 9 hasta el verso 18. Jesús ha sido levantado como hombre y él ha sujetado al mundo. En su exaltación, en el cumplimiento de su obra, él ha tomado este mundo y él ha cumplido lo que Adán y nosotros no hicimos. Y mis hermanos, el autor de Hebreos también nos quiere recordar que si nosotros estamos en Cristo,
por Cristo, también nosotros vamos a poder sojuzgar el mundo. Lo que en Adán no logramos, en Cristo ahora lo obtenemos. Y en el verso 9 hay dos cosas que yo quiero que podamos aclarar para no malentender. Dice el verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara. Y quizás si usted está usando la Reina Valera, dice gustase. Y mis hermanos, quiero aclarar esta frase, porque en nuestro contexto, cuando usted gusta o cuando usted prueba algo, usted no lo toma completamente, ¿verdad? Usted lo está probando. Pero la palabra que está usando el autor de Hebreos aquí es una metáfora hebrea. Está hablándole a hebreos. Y él está usando una metáfora hebrea que significa completamente lo contrario a lo que nosotros entendemos en español. Cuando él está usando esta palabra, él no está diciendo que Jesús le dio una probadita a la muerte. Él está diciendo que Jesús fue y experimentó a cabalidad la muerte. Y tenemos que tener eso claro porque quizás en el español eso nos suene un poco raro. Jesús no probó la cruz. Jesús experimentó completamente la cruz. Y eso es a lo que el autor de Hebreos nos está apuntando. Y en segundo lugar, él nos dice al final del versículo que él probó, que él gustó la muerte por todos. Y yo quiero que veamos también quién es ese todos que está en el versículo 9. Si usted va al versículo 10, ese todos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Muchos hijos que son llevados a la gloria, ¿verdad? Esos muchos que son llevados a la gloria. En el versículo 11, ¿quiénes son? Los hermanos que son ¿qué? Santificados por él, ¿verdad? En el versículo 12, y esto es interesante, en el versículo 12 le está citando el Salmo 22. Y este es un salmo mesiánico. ¿Qué significa un salmo mesiánico? Significa que ese salmo, en primer lugar, está apuntando a quien lo escribe, pero está apuntando en último lugar al Mesías. Y en el Salmo 22, si usted recuerda cómo comienza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde más usted ha escuchado esa frase en la Biblia? Jesús en la cruz, ¿verdad? Versículos 7 y 8 dice, todos los que me ven me escarnecen. Se encomendó a Jehová, líbrele él. ¿Quién dice eso? Aquellos que están injuriando a Jesús y lo están viendo clavado en la cruz, Mateo 27. Verso 18, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. ¿Recuerdan esas palabras, verdad? Apuntando a la cruz y cómo los vestidos de Jesús fueron arrebatados de él y echaron suerte debajo de la cruz. Y ahora el versículo 22, que es el que el autor de Hebreos está citando, dice, anunciaré tu nombre, ¿a quién? A mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos. Y el verso 13 está citando ahora a Isaías capítulo 8. Y es interesante, en Isaías capítulo 8, y ahorita vamos a regresar a ellos, se está hablando de Isaías y de los hijos de Isaías. Y se está hablando que Isaías y sus hijos son dentro de todo el pueblo de Israel aquellos que han decidido y que Dios ha puesto para que guarden el testimonio de Dios en medio de un Israel que va a ser prontamente juzgado por Asiria. Dentro del pueblo de Israel tenemos a alguien, Isaías y sus hijos, que son los que están citados aquí como parte de ese todo
que habla el versículo 9. Pero más adelante, mis hermanos, verso 17. Qué interesante, dice el verso 17, que Él expió los pecados ¿de quién? Del pueblo. Y es la frase que usa. Y el verso 16 nos está hablando ahora de los hijos ¿de quién? De Abraham, ¿verdad? Interesante que Pablo dice que esta descendencia de Abraham en Romanos capítulo 4 dice que no son las que son de la circuncisión de la carne, sino que son los que son circuncidados ¿en qué? En el corazón. Y dice en Gálatas 3 que son los hijos de la fe. ¿Ok? Entonces, hermanos, quería dejar claro esta frase o estas dos frases que el autor de Hebreos usa para que no haya confusión en nuestra mente. Ahora, el autor de Hebreos tiene algo que está argumentando. Y él nos está diciendo que Jesús finalmente ha sujetado este mundo. Y que lo ha hecho a través de su muerte. Y el autor nos está llevando ahora ante el contraste. Capítulo 1, el Hijo es superior a los ángeles. Él es el creador, Él es el que sostiene todas las cosas en su mano. Pero ahora Él nos está hablando de Jesús. Y es interesante, ya Él no usa la frase el Hijo. Ahora Él usa el nombre Jesús. Y básicamente lo que el autor de Hebreos está haciendo es que Él está haciendo un contraste y nos está diciendo, el Hijo es superior a los ángeles en su majestad, en su gloria, en su poder. Pero este Jesús, que fue hecho también un poco inferior a los ángeles, es también superior a los ángeles, porque por medio de su muerte, Él ha de sojuzgar al mundo. Y Él está haciendo este contraste de una manera increíble. Él nos está llevando a ver que tanto cuando usted mira la gloria del Hijo, como cuando usted mira a Jesús en su muerte, podemos ver que es glorioso. Podemos ver que es superior a los ángeles. Y vamos a ver cómo el autor de Hebreos está describiendo esa manera en que Jesús ha sojuzgado este mundo. En el verso 10 Él nos dice que era conveniente que por medio de su sufrimiento Él se convirtiera en ¿qué? En el perfecto autor de nuestra salvación. Dios llevó a su Hijo a padecer. Y literalmente el texto nos dice que Jesús estaba siendo probado. Dice el pasaje. Jesús estaba siendo probado y que al pasar la prueba, entonces Él fue presentado como el perfecto sacrificio por nuestros pecados. Me gusta muchísimo cómo la Nueva Traducción Viviente lo dice. Dice, por medio de sus padecimientos, Él fue apto para llevarnos a la salvación. Y eso es lo que el versículo 10 nos quiere decir cuando nos dice que Jesús fue perfeccionado. Él fue probado por medio de sus padecimientos y Él resultó apto para ser el Cordero sacrificado por nuestra salvación. En los versos del 11 al 13, el autor nos muestra la posición que Jesús ganó para nosotros. Y Él nos dice dos cosas. Tenemos un mismo Padre. Y en segundo lugar, Él nos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Mis hermanos, lo que el autor de Hebreos nos está diciendo, que este Jesús que fue a la muerte nos ha acercado al Padre. Él ha propiciado de que ahora nosotros estemos en paz con Dios. Solo Jesús, por medio de sus padecimientos y su muerte, lo ha hecho. Los padecimientos de Cristo han hecho posible que muchos hoy formemos parte de la familia de Dios. Este Jesús, que por un poco de tiempo fue hecho semejante a los hombres, es nuestro mejor representante. Y como dije, el autor está citando el Salmo 22 allí y nos apunta a que todos estos sufrimientos que el salmista nos viene narrando hasta el versículo 22 están sirviendo de algo. Están sirviendo como testimonio
del Evangelio. Y el salmista en el versículo 22 dice, entonces anunciaré a mis hermanos tu salvación. Por medio de todos estos padecimientos, el Señor en la cruz está anunciando la salvación. Y a eso es a lo que el autor de Hebreos nos está llevando a pensar. Él está anunciando la gracia de Dios a su pueblo. Y Él está reuniendo un pueblo del cual Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Gloria a Dios por eso. Y eso es lo que el autor nos está diciendo. También, mis hermanos, tenemos una mención a Isaías 8. Y vuelvo a Isaías 8. Hay un hijo de Isaías que se menciona en el versículo 1 y versículo 3 de Isaías 8. Pero en el capítulo 7 de Isaías, en el versículo 3, se menciona a otro de los hijos de Isaías. Y estos hijos de Isaías e Isaías están puestos delante de un pueblo idólatra y rebelde como testimonio de una familia que obedece a Dios y que guarda el pacto. Y eso es lo que básicamente dice en Isaías 8, versos 16 y 17. Ellos están puestos delante del pueblo rebelde como testimonio de Dios. Pero es interesante también, está hablando de Isaías y sus hijos, pero Isaías 8 está entre Isaías 7, esto no es difícil, e Isaías 9. ¿Qué hay en Isaías 7 y en Isaías 9? Dos profecías que nos hablan de quién, del Hijo de Dios que vendría. Los hijos de Isaías en Isaías 8 están de alguna manera en el medio del anuncio de que Dios iba a traer un hijo que iba a ser aún más obediente que los propios hijos de Isaías y que él era el Mesías y que él era, o por medio de él, Dios estaba reuniendo a una familia y que él no se avergonzaría, como dice el autor de Hebreos, de llamarnos hermanos. Hermanos, podemos ver que este Jesús, como dice también el autor de Hebreos, verso 14, como nosotros participa de carne y de sangre para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Mis hermanos, el autor de Hebreos nos está diciendo, este Jesús, quien es el autor de nuestra salvación, quien tiene en su mano al mundo, no fue alguien que fue incapaz de experimentar lo mismo que nosotros experimentamos. Él dice, este Jesús también experimentó, participó de nuestra realidad. Y mis hermanos, esto para los hebreos que están escuchando esta carta tenía mucho significado. El autor les está diciendo, su Salvador es alguien que también experimentó lo que ustedes experimentan. Él no está ajeno a lo que ustedes están experimentando. Él no está ajeno a la realidad de esta vida. Él no está ajeno a los sufrimientos. Él no está ajeno a los padecimientos. Y quizás a ustedes el miedo los esté retando a mirar atrás. Pero miren a Jesús. Él experimentó lo mismo. Y Él fue completamente obediente. Mis hermanos, podemos y debemos clamar a nuestro Dios que nos ayude a mirar a Jesús, que nos ayude a mirar su ejemplo, aquel que sufrió en carne propia por amor y obediencia al Padre. Tenemos un gran ejemplo en Jesús, quien no sufrió por su pecado, sino por el nuestro. Permanezcamos nosotros entonces firmes en el sufrimiento en este mundo. Recordemos
que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él mismo, mis hermanos, nos llevó al Padre. Pero también recordemos que Él, en su muerte, quebrantó, destruyó el poder de la muerte y el poder del diablo y nos libró de ese temor. ¿Cómo destruyó al diablo? Bueno, si usted va a Apocalipsis, quizás lo recuerde, Apocalipsis 12, versos 9 y 10, Juan nos está diciendo que Satanás fue lanzado, fue sacado y que él es o era el acusador nuestro. Él es quien nos acusaba ante Dios por nuestros pecados. Pero Jesús lo derrotó en la cruz. Y su sangre es el testimonio que cierra la boca del diablo y que le quita el arma con la cual nos atacaba. Y Pablo nos recuerda, mis hermanos, que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Satanás ha sido, mis hermanos, finalmente vencido. Su acusación por nuestros pecados ha sido callada, ha sido silenciada en la cruz. Ahora somos libres y hemos sido absueltos. Porque quien era libre por su propia justicia, se hizo reo por nosotros y pagó nuestra culpa. ¿Cómo venció el poder de la muerte? Todos los seres humanos tienen miedo a morir. Todos. Quizás el dolor que acarrea la muerte, el desconocimiento de qué va a pasar, qué hay más allá. Todo esto se apropia de nuestro corazón y puede agobiarlo. Pero Jesús toma la realidad de la muerte y con su propia muerte la transforma en esperanza para nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo puede gritar a viva voz en 1 Corintios 15 y decir: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Jesús es el consumador de nuestra salvación. Él ha destrozado por completo el poder de la muerte. Él ha roto las consecuencias de nuestro pecado y las ha cargado sobre sus hombros. Él ha padecido para que nosotros no tengamos que padecer. Este texto, en medio de la inferioridad, nos vuelve a mostrar la superioridad de Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra salvación. Mis hermanos, Jesús es el paso glorioso para sus hijos, para su pueblo, por la muerte. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, la muerte solamente es el escalón que lo va a llevar a la gloria. Es la entrada a la presencia del Padre. Es la entrada al disfrute pleno y al cese de todos los pesares y tormentos de esta fatigada vida. Jesús venció el poder de la muerte, cambió la realidad de la muerte, nos libró del infierno al que iríamos por nuestros pecados y nos abrió el camino a la presencia de Dios en su reino incorruptible sin fin de días. Amigo que estás en esta mañana y quizás todavía no tienes esta certeza, ¿tienes miedo a morir? Solo la fe en Jesús puede librarte de eso. Solo poder recurrir a Él para que perdone tus pecados, cambie las consecuencias de estos y te traiga esperanza de la resurrección con Él. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Él. Y solo así serás librado del poder de la muerte. En los versos finales, mis hermanos, versos 16 al 18, también el autor de Hebreos nos está recordando en este gran punto acerca de cómo Jesús ha sujetado este mundo
coronado en gloria, Él nos está recordando como un pequeño subpunto que también en su muerte Jesús es nuestro sumo sacerdote y ofrenda perfecta. Y ahora el autor de Hebreos nos lleva a mirar otra arista y comienza diciéndonos aquí, nuevamente mencionando a los ángeles, que el plan de Dios, que la muerte de Jesús no fue para socorrer a los ángeles. Y al inicio Él nos dijo que no fueron los ángeles a quien Dios sujetó el mundo venidero, sino a los hombres y a Jesús como el digno representante nuestro. Ahora nos dice que la salvación tampoco está reservada para los ángeles, sino para los hombres. Y ahora introduce una frase que es muy apropiada para la audiencia que el autor de la carta está teniendo. Él les comienza diciendo que fue reservada para ¿quién? La descendencia de Abraham. Y estos hebreos que están escuchando estas palabras saben hacia dónde el autor está apuntando. Ellos son hebreos. Ellos conocen la historia. Pero hay una palabra en el versículo 17 también que pudiera sonarnos inquietante. Dice el versículo 17, por lo tanto tenía, y quizás si usted lo que tiene es la Reina Valera, la versión suya dice debía, ¿verdad? En la Nueva Biblia de las Américas dice tenía. Y usted puede preguntarse, ¿por qué tenía? Bueno, primero, ¿qué es lo que tenía? Dice el autor de Hebreos que tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Mis hermanos, ¿por qué Cristo tenía que ser hombre? Porque Dios no puede morir. Y Dios era quien venía a salvar al hombre. Y Dios trajo a su Hijo en condición de hombre para que su Hijo hombre se ofreciera y muriera como hombre para salvar a los hombres. ¿Entendieron ese trabalengua? Como Él venía a salvar hombres, Él tenía que hacerse hombre. Él tenía que experimentar como hombre lo que nosotros experimentamos, para entonces Él poder ofrecerse como hombre por el pago de nuestros pecados. Es por eso que el autor de Hebreos dice, Él tenía o Él debía, según la versión que usted tenga en la mano, que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Mis hermanos, la ofrenda que fue presentada para satisfacer la ira de Dios por nuestros pecados fue la vida de un hombre. Y ese hombre que fue a la cruz fue el propio Hijo de Dios. No fue un hombre cualquiera, no fue un hombre común, en el sentido de que ese hombre que fue a la cruz no fue a la cruz por sus propios pecados, sino que fue a la cruz por nuestros pecados. Él nos sustituyó en la cruz. Entonces, Él fue el sumo sacerdote que ofició el sacrificio como hombre, y Él fue la ofrenda que fue ofrecida en la cruz para satisfacer nuestros pecados. Y eso es a lo que el autor de Hebreos está apuntando en el verso 17, mis hermanos. Hermanos, este Jesús, el Hijo de Dios, es la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Él satisfizo completamente nuestra culpa. Él la pagó completamente. Y el autor de Hebreos nos está llevando a mirar cómo en esta supuesta debilidad
Jesús es completamente grande. Aquel que se hizo hombre, que fue a la muerte, que fue clavado en una cruz. Esos son signos de debilidad. Pero el autor de Hebreos nos está diciendo, su grandeza está en su obra. Como santo, como justo. Él se hizo igual que nosotros para morir por nosotros. Y no hay grandeza mayor que esa en Jesús. Así que Él nos está poniendo esta parte también para que nosotros podamos ver las dos partes en Jesús. Su gloria, su divinidad, su majestad. Pero como en su muerte Él también es grande. Él es digno. Él es nuestro representante. Él pagó nuestros pecados. Y eso lo hace también digno de ser escuchado y de ser obedecido. Y es por eso que todos estos pasajes, capítulo 1, capítulo 2, al final redundan y nos dicen, miren la salvación tan grande que ustedes tienen. Que el Hijo, aquel que es majestuoso, ha venido y se ha dado por ustedes. Aquel que es mayor que los ángeles, aun cuando fue visto como un poco inferior a los ángeles, Él fue coronado de gloria y honor porque vino y murió y lo salvó. Y termina el autor de Hebreos diciéndonos también que por cuanto Él mismo fue tentado en su sufrimiento, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mis hermanos, en la tentación podemos aprender de Jesús. En medio de la tentación, ¿qué Él hizo? Se sometió a la obediencia a su Padre. Esa era su prioridad. Nunca sucumbió a las presiones. Nunca sucumbió al pecado. Nunca cayó en la tentación. Él es nuestro ejemplo de obediencia. Pero también recurramos a Él cuando nuestra carne caiga. Cuando nuestra carne se doblegue, cuando sea rendida al pecado, Él es suficiente también para brindar el perdón en el arrepentimiento. Él entiende, dice el autor de Hebreos. Y quiero ser claro aquí. El autor de Hebreos no está diciendo, cuando peques no importa porque Jesús te entiende. No. Él entiende la lucha que nosotros como cristianos sufrimos hoy. Pero Él es poderoso para librarnos de eso. Eso es a lo que el autor de Hebreos está apuntando. Concluyo, mis hermanos. Recordemos, Cristo es superior a los ángeles. En su deidad, en su divinidad y en su humanidad, por lo que logró para nosotros. Y el mensaje que Él trae para nosotros es digno de ser escuchado y de ser obedecido. Por eso nosotros debemos prestar mucha atención. Que nosotros como familia, como hermanos, que Él no se avergüenza de llamarnos así, podamos ser obedientes a su mensaje. Podamos ver la gloriosa salvación que Él ha logrado para nosotros. Podamos ver cómo el Padre ha entregado en sujeción el mundo venidero a su Hijo. Aquel que es obediente, aquel que es suficiente, aquel que reúne la familia que morará con ellos por siempre. Escuchemos el mensaje del Hijo y obedezcamos el mensaje del Hijo. Les recuerdo la verdad, Jesús ha conquistado el mundo venidero por medio de su muerte. Jesús ha conquistado el mundo venidero por medio de su muerte. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.